Pero Juan Pablo, es importantísimo recalcar que el gobierno del presidente Gustavo Petro se está jugando pues prácticamente la vida en esta legislatura porque necesita empezar a sacar a flote las reformas que decía en Plaza Pública el presidente Petro necesitaba esa transformación de lo que él quiere en la sociedad para que se cambie también la visión del país. Y por eso es tan importante hablar de esta reforma laboral que está ahí entre los pilares de lo que pretende cambiar el presidente Gustavo Petro. Y usted nos tiene el documento entonces del comparativo de cómo quedó la discusión la legislatura pasada cuando no se alcanzó pues a sacar todo el proyecto adelante y los cambios frescos, Así concretos. es. Entonces póngale cuidado, voy a arrancar con los cambios. Bien. Artículo quinto. El artículo quinto cambia a la hora de mirar temas laborales individuales en asuntos de contratación. Póngale cuidado. Cambia. Número 1. El contrato laboral a término fijo será excepcional, establece el nuevo texto. Se elimina en el nuevo texto la referencia a tareas temporales y además se amplía el término máximo para los contratos a término fijo, que pasa de 2 a 3 años. Cambio. Ya respecto a la anterior propuesta, se omite el mandato a la inspección laboral de ser promotor de la estabilidad laboral de los trabajadores. Y además se omite algo que estaba en el anterior documento o en la anterior reforma y que ahora no aparece, y es la conversión de contrato a término fijo hacia un contrato a término indefinido por el paso del tiempo. Eso estaba establecido y ya no aparece. Ese es uno de los cambios más importantes entonces de este nuevo texto que usted nos está presentando. ¿Se acuerda, Andrea? Voy a ir con el siguiente. ¿Se acuerda, Andrea, que había una preocupación mayor sobre el tema de la estabilidad reforzada? Sí, claro. Y que los empleadores decían, mire, es que va a ser prácticamente imposible sacar a una persona de la empresa. Sí, claro, sobre todo los que están con una condición especial, prepensionados, en una situación de especial protección para el trabajador. Cambia el artículo 11 y le presento los cambios. La estabilidad laboral reforzada aplicará a personas con fuero sindical, con estabilidad ocupacional reforzada, embarazadas, cónyuges de embarazadas y prepensionados. Salvo el fuero sindical y el embarazo, si el empleador conoce de su condición y se menciona en el contrato de trabajo, no se requerirá, óigalo bien, permiso para el despido con justa causa a estas personas. Cambio importante. Sí, claro. Porque acuérdense que antes tocaba pedir permiso al ministerio para poder sacar a estas personas con justa causa. Ya no. Salvo el fuero sindical y embarazo. Ajá. Siempre, y en el caso del embarazo, siempre y cuando esa condición sea conocida, ¿no? Sí, que la mujer apenas tiene conocimiento de su embarazo, tiene que reportarlo a su jefe inmediato, a Recursos Humanos, y con eso ya correcto, queda establecido el precedente. Y en ese mismo artículo 11 se omite una referencia que se hacía antes al fuero de salud, que era algo que también hacía difícil salir o despedir a un trabajador. Y lo que se recoge ahora es un concepto de estabilidad ocupacional reforzada, según algo que ya está previsto en la ley. Entonces, cambios. Voy con otro cambio. En cuanto a la tercerización, óigalo bien. Sí. Tercerización, artículo 45. Ojo, mucha gente pendiente de este tema. Los contratistas serán considerados intermediarios laborales, a menos que sea una empresa propia la que funcione como contratista. Ok. Esto cambia una cosa, que era algo que, por ejemplo, preocupaba mucho a las empresas grandes que tercerizan. La igualdad salarial. Sí. Se elimina la propuesta de igualdad salarial de trabajadores contratantes y contratistas que presten servicios relativos a la actividad principal del contratante. Se lo aterrizo. A ver, ¿qué quiere decir? Había una preocupación de parte de algunas grandes empresas que tercerizan servicios. Voy a decir cualquier cosa. Empresas de servicios públicos que tercerizan, por ejemplo, la instalación de redes. Sí. Porque los obligaban a que se garantizara igualdad salarial a los tercerizados respecto a la empresa que contrata. Sí. Ya no. Eliminaron esa obligatoriedad de igualdad salarial
entre contratante y contratista. Bueno, Lo usted los está eliminaron. enumerando, pero vamos después a analizar No, qué tan polémico puede ser. Ya vamos. Sí, yo aquí le estoy contando Sí. porque luego yo me eclipso. Ajá. Es que me tengo que eclipsar, Andrea. Artículo 45. Eliminaron otro punto. Mm. La solidaridad por obligaciones laborales que traía la contratación a través de prestación de servicios entre personas jurídicas. Esto nos toca preguntárselo ya a nuestro experto. Otro cambio para las temporales. Ujú. Cambio, artículo 46. Eliminan la restricción para empresas usuarias de celebrar contratos con empresas de servicios temporales para la atención de necesidades permanentes de la empresa. Cambia también el artículo 46 en que la violación de las limitaciones a la contratación de empresas de servicios temporales implicará que éstas sean consideradas como intermediarias y permite además el artículo 47 celebrar contratos de prestación de servicios u otros contratos civiles con personas naturales para realizar actividades permanentes, mas no subordinadas. Es decir, se salva el contrato de prestación de servicios. Mm. Lo está viendo, ¿no? Sí, Artículo sí, sí. 47. Entonces hasta el momento está el 5, el 11, 46, 47. Ujú. Y le voy a mostrar uno que cambia un poco respecto a las jornadas. Este es tal vez del que más se ha hablado. Ah, sí. Artículo 3, el recargo nocturno aplicará desde las 7 de la noche, no desde las 6, que era lo que proponía Sí. el proyecto anterior. El artículo 15 y 16 mantiene la reducción de la jornada a 42 horas semanales, pero rescata la aplicación gradual de la ley 2101 del 2021. Y el artículo 17 que incrementa los recargos dominicales del 75 al 100%, pero introduce un régimen de aplicación progresivo hasta el año 2026. Mm. Hay otros elementos que valdría la pena mirar, pero estos son los cambios y Los yo creo, principales. Andrea, que ahí ya vale la pena que saludemos a nuestro invitado. Sí, claro que sí. De una vez vamos a saludar a Germán Avendaño. Él es abogado laboral y además es docente de la Universidad Manuela Beltrán. Gracias, abogado Avendaño, por acompañarnos aquí en Sigla W. Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por esa invitación y pues hablar de estos temas que están de impacto nacional. Sí, mucha gente está pendiente y ya Juan Pablo nos decía, bueno, estos son los principales cambios, pero si le parece empecemos a aterrizar parte por parte. Volvamos entonces a esa primera diapositiva que nos mostraba Juan Pablo referente al artículo 5 y dice, entre estos cambios, el contrato laboral a término fijo será excepcional, elimina la referencia a tareas temporales y amplía el término máximo de 2 a 3 años. ¿Cuál es su análisis respecto a este cambio? Bueno, nosotros actualmente en la normatividad laboral, si nosotros identificamos, los contratos a término fijo no pueden ser superiores a 3 años. Nosotros veíamos el anterior proyecto y manifestaba como, bueno, va a haber un limitante y solamente se va a establecer hasta por 2 años. Entonces eso fue un impacto que empezó a tener pues por todas las empresas. Ya volvimos a señalar lo que tenemos actualmente y se manifestó, bueno, ya no van a ser los 2 años, sino los 3 años que tenemos actualmente. Entonces, podemos tener, digamos, una repercusión y un impacto de unas consecuencias que posiblemente pueden llegar a minorizar esa incertidumbre que se podía dar en estos contratos a término fijo. Usted me dice si usted puede ir dando también su opinión, si le parece bueno o no tan bueno respecto a cada O si cambio. podemos decir, abogado Germán, que aquí se dio el gobierno o no se dio. Porque Exactamente, finalmente, digamos que como quién cede un poco en ese han dicho punto? que aquí no hubo concertación ni nada, pero cuando uno empieza a ver algunos de estos cambios, sí queda la impresión de que algo le están copiando a los empresarios, abogado. Claro que sí. Yo creo que, pues, si bien todos estos debates que tú mencionabas, que esto fue de manera imprevista y pues este diálogo social que de cierta manera tenía que tener un impacto frente a toda la sociedad, yo creería desde mi opinión, el gobierno ha sentido como una presión por los diferentes gremios y es por eso que ha optado, digamos, en la regulación de este contrato a término fijo y me señalarlo, no, solamente vamos a dejarlo los 3 años y no lo vamos a dejar a los 2 años, porque ustedes saben, el contrato a término fijo y pues inferior a un año, todas estas prórrogas que igualmente
y la parte de la diapositiva que tú señalas era hasta qué punto, digamos, se podría ya dar, convertirse a un contrato a término indefinido. Y esto fue un impacto grandísimo dentro de la sociedad en señalar, venga, si nosotros no tenemos, digamos, no cumplimos con cada uno de los parámetros, si no cumplimos con los requisitos de un contrato a término fijo, esto se nos va a desnaturalizar y todos los contratos van a ser a un contrato a término indefinido. Entonces, esto fue muy preocupante y es por eso que parte de este nuevo proyecto ya empieza, digamos, a eliminar, ya empieza, digamos, a señalar cómo no se va a dar ese paso dentro del tiempo a un contrato a término indefinido. Sin embargo, si estamos analizando el artículo 5, Sí, van a ver un parágrafo. Y en el parágrafo igualmente él hace cautela y dice, mire, si no se cumplen todos estos eventos que se van a dar por parte de este contrato a término indefinido, este posiblemente va a poder transformar. No lo sí. estamos calculando, no los estamos señalando, podría darse la posibilidad de convertirse en un contrato a término indefinido. Entonces, si bien anteriormente nos señalaba, bueno, si no se encuentran todos estos parámetros, se va a tener a término indefinido. Aquí decimos ya no, digamos, si las partes no están de acuerdo, se van a prorrogar por ese mismo término, pero hay un apartado que nos deja como una inquietud, como posiblemente entonces, si se quiere dar esas garantías, se va a poder llegar a establecer de esta forma. Sí, quiero preguntarle por esos dos apartes de ese artículo 5, omite el mandato a la inspección laboral de promover la estabilidad laboral y omite la conversión de un contrato a término fijo hacia un contrato a término indefinido por el paso del tiempo. Y esto se lo complemento también con una preocupación que he escuchado mucho y es que algunas personas que tenían este tipo de contrato dicen, bueno, nos quieren dar como una especie de estabilidad, pero resulta que nos están castigando un poco más porque entonces las empresas dicen, para evitarnos tantos líos, entonces mejor los contratamos de acuerdo a lo que nos permite la ley y evitamos tantos enredos con otro tipo de contratos. Entonces están como contrariados y a la expectativa sobre este punto en particular. ¿Qué les puede usted decir a las personas que tienen este tipo de vinculación? Digamos, el contrato a término indefinido, digamos lo que se establece y todas estas garantías que pues se pretenden es que haya una estabilidad laboral, una estabilidad de que las personas tengan ese vínculo durante toda esa relación y que llegue el empleador en ciertas circunstancias y lo retire así como así. Y pues, digamos, con nosotros vemos el gobierno y todas estas posturas que dice, vamos a incentivar a las personas que estén, que no de un momento a otro me vayan a retirar con ese miedo que posiblemente pueda llegar a darle a cada uno de los trabajadores. Entonces, ¿qué se podría decir? Miren, si bien no vamos a desnaturalizar los contratos, término fijo sigue siendo a término fijo, contrato a término indefinido, sabemos cuándo inicia, no sabemos cuándo finaliza. Y este tema de las indemnizaciones también que hubo un cambio de reducción, que de los 45 días ahora 35 días, en fin. Entonces nosotros tenemos que hablar es, mire, tengamos certezas que los Sí, empleadores van a generar una estabilidad. Una estabilidad, y ahorita digamos, creo que ustedes lo tienen en otras diapositivas de estos fueros de las personas, que ya claro. también algo que señalaba todo este nuevo proyecto era, ¿qué pasa si yo contraté una persona que yo sabía que estaba embarazada X o Y? Una persona que gozaba con un fuero. Ahí ya me está dando unas garantías. Un Claro, momento, señor, y tenga ahí, cuidado. y ahí, profesor Germán, pues justamente es lo que queremos que hablemos, es el artículo 11, que tiene que ver con esa estabilidad ocupacional, en esos casos específicos, también lo que tiene que ver con el fuero sindical y pues el despido con justa causa, que ya en este caso no requiere permiso el empleador para realizarlo. Claro, si ustedes se dan cuenta a comparación de los dos proyectos en temas de estabilidad, y si nos vamos con lo que se mencionaba anteriormente, decían, miren, van a ser amparados los de fuero sindical, nada Mm. más. Ya sale el día de ayer y dice, un momento, van a ser amparados los de fuero sindical y los empieza a discriminar. Ya empezamos a ver los diferentes tipos de fuero, entonces que los fundadores, que todos los miembros adherientes, los de la junta directiva, todas estas, las subdirectivas que se puedan llegar a dar dentro de las organizaciones, ya empieza a ser una discriminación más taxativa que nosotros lo tenemos
en nuestro Código Sustantivo del Trabajo. Antes no lo teníamos, ahora sí ya lo desglosamos. Ahí vemos como una amplitud en esa organización. Ahora, continúan, ustedes bien mencionaban el tema de los prepensionados, el tema del estado de embarazo que pueden llegar a tener las mujeres. Ujú. También sigue común y corriente, pero ahí lo que llega y lo que se establece es si el empleador tenía conocimiento del estado X o Y, del estado de embarazo de la mujer, del prepensionado, yo ya no voy a necesitar una autorización por parte del ministerio para poderla despedir. Yo ya no voy a necesitar, digamos, esas causales que se me van a establecer, porque es que yo tenía conocimiento. Yo tenía conocimiento del estado que tenía y eso lo plantea este nuevo proyecto. El anterior proyecto no lo mencionaba. El anterior proyecto lo dejaba así, gozan fuero y ya. Tienen estabilidad laboral, tales trabajadores Es y decir, ya. aquí hay una garantía para el empleador, y es que si el empleador no sabía que la persona, en este caso, pues la mujer está embarazada, y hay un despido con justa causa, pues no hay forma de que este pueda ser cuestionado. Claro, estamos garantizando a los empleadores y Ujú. nosotros también, el nuevo proyecto dice, siempre y cuando esté expresamente en el contrato, la situación de la persona. Ujú. Es decir, contraté a fulanita de tal que se encontraba en estado de embarazo, se encontraba en un estado de discapacidad, yo lo planteé, teníamos conocimiento, vamos a dar unas garantías a los empleadores. Ujú. O sea, aquí también uno puede decir que el gobierno cedió un poco a los empleadores frente a a esa situación que quedaba demasiado amplia en el proyecto anterior. Sí, señor. Ahí nosotros vemos, digamos, unas garantías que se les está dando y que ya estamos viendo como ese desarrollo frente a los empleadores. Venga, hablemos de la tercerización. Artículo 45, profesor. Dice, los contratistas serán considerados intermediarios laborales, salvo empresa propia. Se elimina la igualdad salarial de los trabajadores contratante y contratista que presten servicios relativos a la actividad del contratante y elimina la solidaridad por obligaciones laborales que traía la contratación por prestación de servicios entre personas jurídicas. Decántenos esto, porque esto también yo siento que aquí se dio el gobierno ante los empresarios. Claro que sí. Y digamos, ahí el aspecto principal que ustedes y que nosotros evidenciamos en este artículo 45 es lo de la eliminación de igualdad salarial. Es decir, en un principio se decía como, un momento, si se están ejecutando, si estamos subcontratando, ya estemos ejecutando obras, trabajos, e inclusive da una denominación de prestación de servicios que ya se elimina, decía, miren, se tiene que dar una igualdad salarial a todas esas personas que se están subcontratando. Ya dice, no señor, aquí ya no elimina esa igualdad salarial de todas esas empresas que se están subcontratando. Entonces, ahí podemos ver unas garantías posiblemente, también esa presión por parte de los empleadores. Yo ya no tengo que equiparar y yo ya no tengo que dar una igualdad que se le da a estos contratistas, que como ustedes bien señalaban, esto era preocupante. ¿Hasta qué punto yo tenía que igualar el salario de estos trabajadores, darle todas esas garantías? Ahora dicen, no, no los vamos a igualar. Vamos a seguir común y corriente como lo hemos venido manejando. Ahora, digamos el tema de la solidaridad. El tema de la solidaridad debemos tener en cuenta como, claro, si tenemos esta empresa que estamos contratando, subcontratando, y no entra a responder, yo soy solidariamente responsable. Y entonces ya, digamos, el nuevo proyecto empieza a establecer, digamos, lo referente a pagos de la seguridad social. Entonces ya empieza esa responsabilidad que le tengo que dar si no se da cumplimiento a esas garantías mínimas de los trabajadores. Entonces ahí también, por el punto de vista garantista de los empleadores, podemos Ujú. ver también el tema de la terciarización, de Sí. la subcontratación que se puede llegar a dar a los trabajadores. Escribe a Min Salama, don Andrés. ¿Acaso es malo saber un poco? No, es que aquí nadie ha dicho que sea malo. Es que de verdad, Nadie. cuando uno ve las cosas en blanco y negro es imposible. Todo lo contrario. Lo que pasa es que más temprano, cuando escuchamos a Jaime Alberto Cabal y a María Fernanda Carrascal aquí en la W, hablando de la reforma laboral, pues yo creo que por el mismo desconocimiento del texto, porque tal vez no habían tenido la posibilidad de estudiarlo, como ya lo estamos haciendo nosotros aquí en Sigue la W, pues no se habían dado cuenta que sí se cedió,
y ceder de parte del gobierno hacia los empresarios, pues es una bandera blanca gigantesca. Y es que por O eso sea, lo esto, hicimos, esto, por eso estamos haciendo además este Total. espacio, porque es para mostrar también que no empezar otra vez a rechazar la reforma laboral sin siquiera haberla leído, pues resulta un poquito irresponsable, por decirlo menos. En cambio, aquí estamos mostrando que el gobierno sí ha aceptado algunos cambios. Y contrario a lo que muchos señalaban esta mañana, Andrea, que yo no sé si usted vio, que Sí. decían, no, es que no hubo consenso, es que no hubo una... Al contrario, aquí pareciera que se están decantando algunos de los puntos Claro. sobre los cuales habría algún tipo de consenso, ¿no? Claro, y es que lo mencionaba el profesor Avendaño, y es que se tenían en cuenta las preocupaciones del empleador. De hecho, está también la otra mirada y es de los que empiezan a pedir también esas garantías que parece aquí el pulso lo gana entonces el empleador en algunos aspectos. Bien, abogado, yo quisiera entonces ahora hablar sobre las temporales, que es el artículo 46 y 47, donde dice que elimina la restricción para empresas usuarias de celebrar contratos con empresas de servicios temporales para la atención de necesidades permanentes de la empresa. Más adelante en el 47 dice, permite celebrar contratos de prestación de servicios u otros contratos civiles con personas naturales para realizar actividades permanentes, pero no subordinadas. ¿Qué significa esto, abogado? ¿Cómo así que se puede celebrar algunas cosas con contratos civiles, con personas naturales, pero no subordinadas? Explíquenos un poco de esto, por favor. Claro, digamos, aquí para que las personas tengamos en cuenta el tema de la subordinación, eso es lo que nos va a dar esas características de esos contratos laborales que si yo le doy, bueno, hay diferentes pronunciamientos por parte de las altas cortes, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, que hasta qué punto hacerle cumplir un horario puede ser considerado una subordinación, hasta qué punto, digamos, todos los llamados de atención que se puede llegar a dar hacia los trabajadores, pues puede llegar a ser actos de subordinación. Entonces, ¿qué pasa, digamos, con estas temporales? Si nosotros nos damos cuenta, digamos, tenemos un usuario en la cual le da por terminado ese contrato a ese trabajador en un momento determinado, pues de cierta manera lo que se pretende es que sea ineficaz ese despido, que yo voy a tener que reintegrarlo a esa empresa usuaria, a ese señor trabajador, porque ya se está prestando ese servicio y ya no lo puedo despedir porque está cumpliendo, digamos, con todas esas garantías que se le dan a los trabajadores, que entonces tengo la empresa temporal que normalmente se puede llegar a dar, digamos, en los restaurantes. Entonces, tengo la empresa temporal, los vinculo y entonces antes los podía estar cambiando y cambiando así como así. Entonces ya dice, no, si usted lo despide y se estaba cumpliendo con todas estas actuaciones que se venían realizando en este restaurante, aquí y usted lo llega a despedir, usted lo va a tener que reintegrar, porque ya se está usando, digamos, esas garantías hacia los trabajadores. Y ustedes lo ven desde un punto de vista como positivo, que aquí ya no me vayan a despedir, que aquí, digamos, no me estén cambiando y lo que se pretende es tener una estabilidad. Son parte de esas garantías que se va a llegar a dar hacia los trabajadores. Son las 12 del mediodía, 38 minutos. Bueno, vamos a seguir analizando estos cambios en la reforma laboral. Si ustedes quieren ver cuáles son esos principales cambios, pues se conectan ya mismo en W Radio Colombia. Sigamos entonces con otros artículos. Andrés, que los estamos Efectivamente, viendo en ahora pantalla. hablemos, Andrea, de las plataformas, el de las plataformas, que es el artículo 24, el artículo 26, 28 y 29, donde básicamente dicen las plataformas digitales de reparto deberán vincular laboral o independientemente a sus repartidores, pero no podrán exigirles exclusividad en el servicio. Más adelante dice, las plataformas digitales de reparto deberán afiliar a sus trabajadores a seguridad social si son dependientes, deben concurrir a los pagos y pues termina diciendo que las plataformas deberán informar a sus trabajadores sobre la toma de decisiones de sistemas automatizados y en todo caso contar con supervisión humana. Es decir, abogado, aquí en este caso poco se habla entonces de dejar a las máquinas solas, sino que siempre con supervisión humana es una de las cosas importantes que dice acá, pero entonces las plataformas en estos cambios, ¿qué papel juegan? Bueno, aquí se aumentó esa regulación que teníamos en las plataformas digitales de reparto, ¿no? Ahí tenemos que hacer un énfasis que es de reparto. El anterior proyecto solamente mencionaba, digamos, cómo se iba a dar esa regulación, pero ya este nuevo proyecto ya empieza a hacer es una diferenciación que puede existir. Unas personas que son dependientes
y subordinadas, es decir, dependemos de la plataforma, estamos subordinados, pero también hace una nueva clasificación. Y esa nueva clasificación es que pueden existir los independientes y los autónomos. Entonces, ¿qué pasa en estas dos circunstancias que tú estás bien mencionando? Mire, si usted es independiente, si usted es autónomo, que está entrando, vinculándose, aquí usted no va a tener una cláusula de exclusividad. Usted es dependiente, usted puede llegar a ejercer otras funciones porque no se da esa exclusividad, siempre y cuando sea independiente. Entonces vemos esa primera característica y esa primera diferenciación. Ahora, algo de suma importancia es el pago a la seguridad social. Ya está obligando a las plataformas digitales, a todas estas plataformas, perdón, de reparto, decirles que si usted tiene unos trabajadores dependientes, le va a tener que pagar la seguridad social, tener que pagarle todos esos aportes a salud, a pensión. Ahora, esos son de los dependientes. Si tenemos los independientes, también van a tener la obligación, así como nosotros conocemos que un contrato de prestación de servicios sobre la base del 40%, entonces le va a obligar a los trabajadores para que coticen igualmente, pero aquí el empleador va a pagar ese el 60% y la carga del 40% la va a tener el trabajador. Entonces ya estamos dando garantías a la seguridad social, algo que no se tenía estipulado, unas garantías que pues todos estos inconvenientes que se han planteado, Rappi, en fin, todos estos debates que nosotros hemos visto a lo largo de los años, pues ya estamos garantizando que la seguridad social, que las personas coticen y que Sí. piensen en una vejez digna. Profesor, ahora hablemos de los artículos 61, 62 y 50. Dice el primero de estos: los trabajadores cuyo trabajo se automatice tendrán derecho a ser reconvertidos y reubicados. Solo excepcionalmente podrá autorizarse su despido por el Ministerio de Trabajo. Dice el artículo 62. Compañías mineras o petroleras que cierren sus actividades deberán contar con un fondo que pague la seguridad social de los trabajadores afectados por un tiempo determinado. Y finalmente el artículo 50 dice que mantiene la ampliación de la licencia de paternidad a 12 semanas, con implementación progresiva a 2026. Hablemos un poco sobre estos tres artículos desglosados, así muy brevemente. Gracias. Bien. Sobre la protección que se le está dando en temas de automatización de las actividades, digamos, y toda esta protección que tú estabas hablando de la descarbonización, el proyecto anterior y el proyecto nuevo son muy similares, es decir, estamos dándole unas garantías a esas personas cuando llega toda esta automatización y empiezan a darle ese traslado a las personas. Entonces, el nuevo proyecto aplica y menciona dos apartados, digamos, creo que es en el artículo 62, numeral sexto y séptimo. Estos no estaban involucrados anteriormente. Y dice, mire, si hay unas personas que están siendo afectadas por esta transición de la automatización, listo, va a entrar a una ruta de empleabilidad. Entonces ya le estamos dando unas garantías de, bueno, si a mí tuve una repercusión, yo ya empiezo a tener aspectos de cómo me van a garantizar mi empleo, cómo me van a propiciar, cómo me van a dar esa reparación social por parte del Estado. Ahora, digamos, referente a esa licencia de paternidad que mencionaba la anterior reforma con la nueva. Seguimos con las 12 semanas, pero anteriormente se decía que era hasta el año 2025. Esto ya cambia y dice, no señor, esa licencia de paternidad va a aumentar de las 12 semanas, pero se va a hacer hasta el año 2026. Ampliamos un año más, es decir, se da una prolongación para las empresas, para todas estas licencias que se van a llegar a dar. Entonces, mantiene la aplicación de la licencia de paternidad, pero lo que hace es un aumento en los años. Sí. 2 al mediodía, 44 minutos. Bien, profesor Avendaño, en términos generales, ¿le parecieron buenos los cambios? ¿Cuáles le preocupan? Y esto va a surtir cambios, obviamente, porque inicia una nueva discusión en el Congreso de la República. Estos son los cambios respecto al proyecto que se tenía antes, pero su análisis final, general. Bueno, desde mi punto de vista, digamos, este nuevo texto puede llegar a ser un poco más moderado, es decir, no queremos irnos tan directo a recuperar todo eso que teníamos antes de la ley 50 de 1990.
Algo ventajoso que nosotros podemos evidenciar es el tema de las plataformas. Las plataformas digitales tienen un crecimiento y eso es lo que se ha pretendido darle garantías. Em, Puede llegar a tener una repercusión en cuanto el tema de la jornada, del recargo nocturno. Ustedes saben que se prefería a las 6 de la tarde, ahora a las 7 de la noche. Entonces, ahí puede llegar a tener un impacto a los trabajadores que no puedan llegar a estar acorde. De forma general, yo digo, sigue estando el mismo formato, los mismos articulados que se planteaban. Faltó ese diálogo social, digamos, de incursionar a los diferentes gremios, los representantes de trabajadores, empleadores, para ver cómo fue que se estaba planteando nuevamente esto. ¿Tiene un impacto significativo tanto económico como social y político? Sí lo tiene. Que esté generando posiblemente más empleo, que es lo que se pretende también puede llegar a tener repercusiones. Podemos ir como a la lucha. Entonces ahí vemos tantos aspectos positivos, algunos artículos. Esto está todavía en boom, está recién del horno hace como menos de 24 horas y esto va a empezar unos debates muy grandes a ver qué va a pasar, a ver si se va a poder hacer un poquito con estos mínimos que se han establecido Claro. o seguir las mismas circunstancias que tenemos. Pues el debate va a ser álgido en el Congreso de la República. Aquí en Sigue la Bastante. W, por supuesto, les vamos a contar todo cómo avanza esta reforma tan importante para el gobierno del presidente Gustavo Petro. Profesor Germán Avendaño y abogado laboral, muchas gracias por su análisis aquí en Sigue la W. Bueno, no, muchísimas gracias a todos ustedes y una feliz tarde.